La Iglesia siempre nos ha enseñado que han existido estas 4 edades. Así como tenemos una primavera, un otoño, un invierno, un verano, así dentro de lo que es las eras astrológicas, estas se dividen en 4 periodos de tiempo. En la Edad de Oro surge la época de mayor esplendor espiritual de una raza y tiene toda la lógica y el sentido común, ya que esta, al ser una época de esplendor, no puede tener ego. Todas las personas que habitan dentro de la Edad de Oro son iluminados, son personas con un 100% de conciencia despierta. No puede haber ego en el principio de cualquier raza planetaria. Entonces en esas condiciones no existe ni lo mío ni lo tuyo, todo es de todos. No existen las fronteras, los países, las guerras, no existen los egoísmos, los personalismos. Es una era de mucho esplendor espiritual. La palabra espiritualidad es una palabra muy exigente en términos esotéricos y alude al espíritu, a esa conexión entre la parte humana y la parte espiritual. Una persona espiritual es una persona que dentro de sí alberga eso que llamamos el espíritu, eso que es el neuma, eso que es, en otros términos más sencillos, el maestro interno de cada uno, el ser, el íntimo de cada uno de nosotros. Ya en la Edad de Plata nosotros pasamos a una época de menos esplendor, pero aún así gloriosa. Una época que está simbolizada por un oso que va labrando la tierra, pero que es una época en la cual justamente el ser humano comienza ya a querer conquistar la tierra, a ir formando divisiones, ir formando territorios, países, pero aún así es una época muy espiritual, de mucha veneración a los dioses, a los heraldos de la aurora, como lo nombra el venerable maestro Samael Aún Weor. Es una época donde todavía la gente tiene iluminación, tiene despertar, tiene valores espirituales. En la Edad de Cobre ya se va perdiendo el esplendor primigenio. Se empiezan a formar las guerras, los países, las fronteras, los enemigos. Ya el ego empieza poco a poco a ir formando parte de esa humanidad que poco a poco va decayendo, se va degenerando y entonces se van apareciendo los antivalores. Ya la ética se va desmoronando y va reinando la inmoralidad, las costumbres, los vicios, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la época más cruda, más densa, más degenerada, que es la Edad de Hierro, es donde se puede percibir la perversidad más grande del ser humano en esa raza. ¿Ven? Los atlantes, por ejemplo, cometieron el crimen de jugar con la vida, trasplantaban cerebros, hacían trasplantes de hormonas para vivir 300, 400 años de edad. Jugaron mucho con la ciencia a tal grado de que metieron criaturas elementales dentro de robots, de máquinas que ellos mismos inventaban y les daban vida propia, inteligencia propia, una inteligencia artificial que hoy en día el ser humano no tiene, no posee. Fueron muy superiores a nosotros en conocimiento, en ciencia, en tecnología. Tuvieron naves interplanetarias. Pero justamente llegaron a un nivel de degeneración donde ya hacían sufrir a estas criaturas elementales metiéndolas en máquinas que ellos mismos inventaban para su propio beneficio, para las guerras, para todo lo que ellos necesitaban en esas épocas. Hoy en día nos encontramos en el final de la raza, en la Edad de Hierro justamente, que es una época en la cual se viene hablando desde el cristianismo primitivo, en épocas de los esenios, en épocas en las cuales el maestro Jesús de Nazaret nos hablaba de que ya se avecinaban los tiempos del fin, porque todos los sabios de la humanidad sabían justamente el tema de las 4 edades y de que nosotros ya nos acercábamos a esta Edad de Hierro. Hoy en día, lamentablemente, en la Edad de Hierro existen las guerras, los antivalores, el ego, los suicidios en masa, existe la matanza, existe la violación, existe la prostitución, existen los femicidios, existen los homicidios, existe
los diferentes abusos sexuales que estamos viendo en esta época, personas que están ya enfermas psiquiátricamente. Entonces, bueno, hoy en día estamos en una época muy difícil de la humanidad, que es esta edad de hierro. Y no podemos considerar que dentro de una humanidad que está en esta época de degeneración, va a aparecer una época de luz y esplendor de la noche a la mañana. La naturaleza no da saltos, todo tiene sus ciclos, y es por eso que entre la edad de hierro y la edad de oro de una futura raza siempre tiene que haber un proceso de un filtro, un núcleo, donde se va seleccionando lo mejor, aquellas personas que están haciendo un trabajo espiritual, que están dedicando sus esfuerzos a despertar la conciencia y a desarrollar la espiritualidad dentro de sí mismos. Y en esas condiciones, esas personas van siendo enviadas a esta isla sagrada situada en el Océano Pacífico, donde justamente continúan un trabajo espiritual que los va a llevar a ser el semillero de esa nueva edad de oro. Dentro de siempre en una edad de oro, lo que hace la vida misma, la naturaleza y los seres superiores que a nosotros nos ayudan, que vienen desde otros planetas, es mejorar genéticamente, psicológicamente y espiritualmente esa raza. Y entonces habitan con nosotros, se mezclan con nosotros genéticamente y vamos generando una raza de tipo superior, una raza nueva con más valores, genéticamente más superior y conscientemente más elevada, más avanzada.